Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en nuestra segunda sesión de la primera unidad correspondiente a la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el conocer la importancia que tiene la administración y la gestión en la elaboración de los proyectos que vamos a estar trabajando, que como bien sabemos son proyectos sociales. Bien, antes de iniciar con la presentación, hay unos puntos muy importantes que vamos a estar tomando para poder finalizar esta semana. Bien, recordando que en la sesión pasada les exponía que existen foros evaluables en la parte de módulo 23, también contamos con una herramienta que se llaman los informes de reflexión. Los informes de reflexión, como su nombre lo indica, y que lo han visualizado con el ADC, los informes de reflexión nos indican preguntas para que nosotros reflexionemos cómo han sido los avances durante nuestra semana. Ahora bien, hay una pregunta muy específica con referencia a los informes de reflexión. Pueden visualizar que primeramente dentro de las instrucciones de la estructura y argumentación de el análisis reflexivo de cada una de las preguntas nos menciona la elaboración de 4 párrafos de máximo 10 líneas cada uno. Eso es muy importante que ustedes cubran esa estructura y de que no solamente es una línea, porque automáticamente al no contener esa estructura es cuando van a visualizar calificaciones que tienen un 0 o que tienen 10% o que tienen 5%. Es muy importante, ¿por qué? Porque la pregunta 2, que antes de enviar el documento les indica precisamente si cumplieron con la estructura del informe de reflexión. Esto hace alusión a que el estudiante realmente leyó las instrucciones que solicitan las preguntas del informe de reflexión. Por eso es muy importante que nosotros nos apeguemos a las instrucciones con las que trabajamos durante este módulo. Bien, otro punto muy importante también es el que les compartía. Visualizando muchos de los trabajos que he estado recibiendo, relativamente hay ciertas áreas de oportunidad generalizadas que se pueden detectar, como lo es la ejemplificación de la argumentación de la descripción del problema. Cuando en la sesión pasada hablábamos sobre qué es la introducción, exponíamos la importancia de que la introducción precisamente es la exposición del problema, cómo detecté ese problema, dónde fue que lo detecté, o sea, delimitar correctamente el tema, en qué estado, en qué comunidad, en qué municipio, en qué colonia íbamos a nosotros a trabajar este proyecto, porque esta semana que va a iniciar se llama la fase de organización. Es una de las etapas junto con la fase de planeación muy importantes para este proyecto, dado que semana 1 y semana 2 desprenden ya la semana 3, que al final, si salimos bien en semana 1, a lo mejor tenemos pequeños detalles que corregir. Semana 2 se nos va a facilitar mucho más. La semana 3 va a ser mucho más fácil porque va a ser emplear información de la semana 2, que solo va a ser copiar y pegar. Ahora bien, otra de las partes importantes que hemos tenido dentro de las partes introductorias del trabajo que estamos haciendo es que cuando nosotros hacemos una redacción, no debemos de olvidar que estamos trabajando con un trabajo de investigación social, o sea, un proyecto. Módulo 23, como les compartía, es un módulo de formación profesional en la que vemos todo basado en el proceso administrativo. Esto es decir, es como si nosotros estuviéramos elaborando una monografía, una tesina, pero realmente estamos elaborando un proyecto. Ahora bien, en la estructura de la redacción visualizamos, por ejemplo, que debemos de redactar los textos en tercera persona. ¿Por qué es importante redactar en tercera persona y no en primera persona? En tercera persona son los trabajos científicos, los trabajos académicos, los trabajos de investigación que se utilizan para detallar alguna situación o algún problema con el que estamos trabajando. Por ejemplo, como les compartía, el presente proyecto titulado Dino al acoso escolar es un proyecto que nace, estamos hablando en tercera persona, o sea, no hago de propiedad lo que yo estoy realizando. Si yo cambio la textualización o la estructura de la tipografía que estoy trabajando, yo digo,
mi proyecto, automáticamente esto deja de tener un contexto o una estructura de una investigación, porque dejamos de investigar en la parte de la estructura de la forma de escritura. Por eso visualizan en las retroalimentaciones las sugerencias que pueden tener para que puedan mejorar esas áreas de oportunidad. Que de igual manera, otro punto importante dentro del objetivo general, que también lo vieron en las sesiones con el ADC, es que todo objetivo general debe de contener una temporalidad. Dependiendo, y esto es una parte muy reflexiva que ustedes deben de realizar, el tiempo que ustedes van a ocupar va a depender mucho de si su proyecto es local, de si su proyecto es estatal, de si su proyecto es nacional. Como pues compartía, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ocupo un proyecto nacional y pongo dentro de mi objetivo general que lo voy a resolver en tan solo un mes, 2 meses, 3 meses? En lugar de convertirse en un objetivo general, se convertiría en un sueño que no sería algo realista. El objetivo general debe de ser claro, conciso y debe de globalizar la problemática con la que estamos trabajando. Y bien conocíamos que la estructura del objetivo general inicia con un verbo en infinitivo, lleva el objeto, la condición y el tiempo que debe de ejecutarse cada proyecto. En las áreas de oportunidad visualizadas, muchos de los trabajos en el objetivo general fallaban en la parte de la temporalidad. ¿Cuándo voy a iniciar este proyecto? ¿Por qué? Porque ahí a partir de ello, nosotros vamos a visualizar en la próxima semana, que es la semana 3 de esta a la siguiente, vamos a trabajar con los tiempos de realización del proyecto y vamos a ver la importancia de poder distribuir correctamente cada uno de esos tiempos. Ahora bien, partiendo del objetivo general, que ya conocemos la estructura, íbamos a elaborar los objetivos específicos, que deben de ser mucho más concretos y 100% medibles. Si yo, por ejemplo, veo que tengo un proyecto que es de gran relevancia, yo debo de dictaminar o reflexionar cuáles son los objetivos pertinentes para solucionar ese objetivo general que yo estoy estableciendo. Todo tiene que tener una correlación entre el objetivo general y los objetivos específicos, porque a través de tener un objetivo específico 100% medible, pero ¿qué pasaría si yo en la estructura del objetivo general coloco realizar un programa de concientización para la disminución de la escasez de agua en la ciudad X durante el 2024-2026? Y en mi objetivo específico vuelvo a repetir lo mismo que dice en mi objetivo general, pero sin incluirle la temporalidad. Entonces ahí hay algo que se le llama ambigüedad. Empezamos a colocar lo mismo, pero con diferentes palabras. Y es algo que nosotros tenemos que visualizar, tenemos que focalizar cuáles son las ideas generales que me van a ayudar realmente a solventar esa problemática. Por ejemplo, si yo estoy hablando a lo mejor de un programa de concientización de escasez de agua, yo puedo decir que a lo mejor, como algunos trabajos que leí detalladamente, el uso de aljibes, el uso a lo mejor de usar el agua, reutilizar el agua de las PCR, el uso también de programas o talleres que son de sistemas de captación pluvial para el mejoramiento del almacenamiento de agua. Que ahí entonces empezamos a ver todas esas estrategias que me van a poder ayudar a poder cumplir este objetivo general. Una vez que yo ya estructuré las ideas de los objetivos específicos, desprenderíamos nuestras metas, que como les compartí en la última sesión, de acuerdo al proceso administrativo y no a lo que está especificado en la plataforma, en la parte de la administración nos indica que las metas, junto con los objetivos y el objetivo general, deben de tener una redacción con verbos en infinitivo. ¿Por qué? Porque todos los verbos que utiliza la metodología de Bloom son terminaciones ar, er, ir, que nos indican acciones que se van a realizar en un tiempo determinado. Ejemplo, el objetivo general se dictamina a largo plazo. Los objetivos específicos pueden ser a corto o a mediano plazo. Y las metas pueden ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de la escritura, porque ahí va a depender mucho lo que nosotros escribamos para dictaminar lo que debe de ser medible y temporal, porque a su vez van cambiando en el tiempo. ¿Y qué otros elementos muy importantes dentro de los trabajos de investigación? Veíamos una de las importancias, y esto lo voy a dejar muy claro esta vez, para que tengan mejores puntuaciones, las fuentes de información. Como les compartí en la última sesión, la matriz de valoración ha cambiado. Hay un apartado nuevo en el que nos indican
si el estudiante está ocupando las fuentes de información acordes al manual de prepa en línea CEP. Y entonces, a partir de eso, hay una disminución que va desde 0 puntos hasta 12,5 puntos. Imagínense, pueden contener toda la estructura de su trabajo y está perfecta. Y tienen el 100% porque está perfecto su trabajo. Pero se les olvidó colocar las fuentes de información que deben de estar relacionadas con su trabajo, como indica el manual de prepa en línea CEP, fuentes propias, fuentes de las tecnologías que emplean y fuentes de las imágenes que ocupan. Aún así sean fuentes propias que esas imágenes tienen que colocar y como les compartí a partir de la página 28 nos indica cómo citar esas fuentes que son fuentes propias y todo lo que ocupamos como tecnologías y a su vez para poder referenciar los módulos anteriores. Esas tres que son gran relevancia porque relativamente trabajamos con información propia. Todo lo que ustedes están realizando en esos proyectos sociales son precisamente información propia que ustedes saben, estrategias propias. Por eso da la relevancia de que el estudiante ya leyó el manual de prepa en línea ser basado en APA. Una vez que el estudiante ya conoce, ok, utilicé Canva, voy a citar Canva. Canva 2024, parente, abro mis comillas, nombre de mi proyecto, cierro comillas, punto, recuperado de, y pongo el link de mi Canva. Ok, ya referencié. Yo ya cumplí con lo que solicita el manual de preparación. Pero se me olvidó también recuperar información del módulo, del módulo 22. Módulo 22 a módulo 23 y la misma estructura. Ya tengo las fuentes de información. Coloqué imágenes que de igual manera hay que referenciarlas. Eso es muy relevante por lo que les acabo de compartir. Entonces sí es muy importante que no se les olvide que todo trabajo debe de contener sus fuentes de información, no por considerarse plagio académico, pero sí porque debe de contener por lo menos las fuentes donde ustedes están trabajando su tecnología y la recuperación de la información. Ustedes van a visualizar precisamente dentro de los trabajos o las actividades integradoras donde les indica, recuerda, y a partir de ello les indico cuáles fuentes de información son las que les faltaron a sus trabajos para que en las siguientes semanas ustedes lo puedan corregir sin ningún problema. Que de igual manera, si tienen alguna duda con relación a cómo citar sus fuentes, pueden escribirlo en el foro de las académicas, así específicamente para que yo les pueda colocar un ejemplo, o en su caso, también me pueden escribir dentro del chat de la plataforma. Adelante, Vania. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, en cuanto a las imágenes, ¿se tienen que citar también las imágenes de Canva? Las imágenes de Canva, si las tomaste de la tecnología, no es necesario. Solo las imágenes que tomes de tu navegador de Google, o sea, por ejemplo, a veces toman las imágenes de los iconos de prepa línea C. Esas imágenes tienen que llevar una fuente, que es la que indica el manual, y donde toman esa imagen para poder referenciarla, que es lo que indica el manual. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Adelante, Catherine. Una pregunta con respecto a eso de de citar. Si uno, por ejemplo, toma exactamente, en este caso, por ejemplo, el objetivo general de mi actividad pasada del módulo 22, si lo tomo así exactamente, eso lo tengo que citar, aunque pues es mío, Correcto, sí. De hecho, ¿sí? dentro del manual de prepa línea C, te indica, por ejemplo, como el trabajo que ustedes están realizando, precisamente lo iniciaron en módulo 22. Lo que van a hacer nada más en su fuente de información es colocar esa cita que lo recuperaron de su módulo anterior, de módulo 22 a módulo 23. Entre comillas ponen el nombre de su proyecto que le colocaron en su título anterior, cierran sus comillas, le ponen un punto y seguido, ponen la palabra recuperado de, y al ladito colocan el link de su portafolio de evidencias de su módulo anterior. Eso es todo lo que tenían que colocar. O sea, no tienen que citar, objetivo general, lo tomé del módulo anterior. No, o sea, todo su trabajo que ustedes trabajaron, precisamente, valga la redundancia, viene de su módulo anterior. Entonces, eso es lo que van a citar. Ok, sí, gracias. De nada. Bien, comenzando entonces con la presentación. Vamos a ver. De hecho, coloqué una presentación que no es. Dame un segundito.
Ya se iba a poner la presentación de la semana siguiente. Ok. Esto vamos a ver el día de hoy, la parte ahora de la gestión. Veíamos en la sesión pasada, la importancia que tiene la administración y que la administración es generalizada. Realmente nosotros administramos en todo momento y a todo tiempo. O sea que realmente administrar es un acto de planear, un acto de organizar, un acto de dirigir y un acto de controlar cualquier sistema que nosotros estemos trabajando. Frida ya no, lamentablemente cuando ya se entregaron, a excepción que estuviera reprobada la actividad, se podría hacer. Pero si tiene una calificación aprobatoria, no hay mayor detalle con eso. Esto va para las siguientes semanas, en este caso, para poder amortiguar, porque al final les comparto esto, por ejemplo, que es lo que les decía, si ustedes siguen participando dentro de estos espacios, pues lógicamente vamos a amortiguar esa calificación que a lo mejor sacaron 85, 90, 95, 92, para que así en la fase final quizá ya ustedes obtengan el 100%. Porque adicional vamos a tener otros tipos de puntuaciones, por eso siempre les invito a seguir participando en este espacio. Y ahora bien, ¿qué es gestionar? Gestionar. Gestionar viene de la palabra pedir, solicitar. Yo cuando hablo y digo la palabra dentro de mi vida personal, voy a gestionar, voy a solicitar, voy a pedir algo, pero tienen que tener un fin o un propósito el solicitar algún recurso para mi proyecto. Por ejemplo, vamos a ver, la palabra gestión proviene del latín gestio y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. O sea, a grandes rasgos o más profundizados, lo que nos indica la gestión es que dentro de los proyectos que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a necesitar de recursos. Vamos a volvernos el día de hoy gestiones o gestores de proyectos. Vamos a resolver la gestión de recursos. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en las siguientes semanas? Cuando ustedes abran su actividad integradora de la siguiente semana, les va a aparecer una tabla donde les va a indicar que en base o con base a esos objetivos específicos y metas que ustedes realizaron, deben de hacer actividades y tareas. Les comparto muy rápidamente esa parte, ¿no? Recordemos, todas las semanas vamos a estar trabajando con verbos en infinitivo. Actividades y tareas se redactan con verbos en infinitivo. Y para que ustedes conozcan, por ejemplo, si yo digo actividad 1, leer las instrucciones de qué es la administración y elaborar un resumen del punto 1.1. Ok, ahora va. La tarea. Tarea. Realizar un ensayo basado en los conceptos básicos de administración. Si ustedes pueden haber visualizado esta parte o escuchado esta parte, elaboramos todo lo que son las actividades y las tareas a partir de verbos infinitivos porque son acciones que ustedes ya van a estar realizando. El tiempo, todavía no lo sabemos, lo vamos a distribuir posteriormente. Bien, Camila dice, gestionar se refiere a organizar los recursos, tarea, tiempo a través de cronogramas como, es correcto, a través de cronogramas como el diagrama de Gantt. Específicamente lo que acaba de compartir su compañera, viene muy ligado. O sea, veamos esta importancia que tiene el cronograma de trabajo. Bien, si nosotros no gestionamos correctamente cada uno de los recursos, automáticamente cuando elaboremos el diagrama de Gantt va a impactar en la realización de las actividades y tareas. Cuando el gestor de proyectos, que son ustedes, vamos a ver recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos y recursos tecnológicos. Y aquí es lo que yo les compartía en la última sesión, que les decía, proyecten lo que están elaborando como tema de investigación y analicen cuáles son esos perfiles que ustedes van a ocupar. Olvídense de pensar o aterricen la idea y olvídense de pensar en familiares, en amigos, en vecinos, tío, papá, primo. Olvídense de todo eso. Focalicen que es un trabajo en el que ustedes van a contratar personal que van a hacer cada una de las tareas que ustedes les van a asignar. Cuando yo gestiono recursos, imagínense también de esta manera, van, van a tener a su personal, están aperturando una empresa
y al momento que van a aperturar requieren de capital inicial. Ese capital inicial es el que va a hacer que se mueva toda su empresa. Van a requerir de un recurso monetario. ¿Cómo yo, gestor de proyectos, puedo determinar cuál es el recurso monetario que yo necesito para hacer una empresa o un proyecto? Bien, lo voy a balancear con la cantidad de personas que le debo de atender. O sea, si mi proyecto fue local, voy a agarrar y voy a investigar dentro de páginas confiables como el INEGI, cuántas son las personas que habitan en X poblado. Ahí les van a dar un estimado. Entonces yo voy a decir, ah, ok, hay un estimado de 5,000 personas que están habitando dentro de mi colonia, entre 40% de hombres, 50% mujeres, estamos hablando de un 90% y 10% niños, ¿no? Ah, ok, ya tengo la delimitación del tema, de la demografía de población. Ah, ¿cuántos recursos financieros voy a ocupar? Ah, voy a reflexionar. Recursos materiales, ¿qué necesito? Ah, voy a necesitar lápiz, lapiceros, cuadernos, borradores, computadoras. Dentro de los recursos de la gestión, el gestor no debe de hacer alusión que ya cuenta con esos recursos. O sea, que las tablas que nosotros vamos a trabajar no debe de contener palabras como no aplica, no los necesito, no los requiero, dejar espacios en blanco, porque esto va a impactar en lo que en esa semana vamos a trabajar, que es la viabilidad del proyecto. Cuando el gestor de proyectos determina que un proyecto no es viable, es un proyecto que ahí se quedó, ya no se puede hacer. ¿Qué tiene que hacer el gestor de proyectos? Es regresar a la etapa de planeación, porque algo salió mal en la estructura de la planeación. Si yo, como les compartía, vemos que la planeación es la edificación de mi terreno para mi casa, y yo contraté a lo mejor albañiles que no tenían un buen material o no compraron material de calidad, el cimiento de mi casa se va a echar a perder, va a empezar a generar lo que son grietas o estructuras mal dañadas, y eso va a impactar en la calidad de vivienda que yo tenga. Pero si yo gestiono correctamente cada uno de los recursos que voy a necesitar para mi proyecto, lógicamente voy a tener una estructura sólida. Voy a tener estructura sólida con los recursos materiales. Voy a tener estructura sólida con recursos tecnológicos. Voy a tener una estructura sólida con los recursos humanos y voy a tener una estructura sólida con los recursos financieros. Esto es decir, que el gestor debe de tener esa visión de poder decir, todos y cada uno de los recursos que yo debo de utilizar son indispensables para que este proyecto se pueda mover. Así es la función del gestor. Entonces, ¿qué se necesita para una gestión administrativa? Tener el control correcto del proceso administrativo, como se mencionó dentro de la sesión pasada. Un proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización o empresa que busca aprovechar el máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. Cuando en administración hablamos de eficiencia y eficacia, quiere decir que trabajar con el número menor de recursos, pero dando la mayor productividad posible. Esto se visualizaba mucho en las etapas de las empresas que están aperturando o que ya se encuentran en marcha y están en una etapa de desarrollo. Cuando, por ejemplo, el gestor de recursos, que vamos a denominarle como está dentro de las empresas, el almacenista o el líder de almacén o el jefe de almacén, solicita cada uno de los materiales que va a ocupar para su desarrollo de la empresa. Al empleado le dan un lapicero, le dan un borrador, le dan un sacapuntas, le dan una calculadora, le dan una grapadora. Todo el material que provee la empresa, el empleado tiene que cuidarlo. Pero ¿qué pasaría si yo, en lugar de contratar empleados responsables, contrato empleados irresponsables y que diario me pierden una pluma? Lógicamente esto en los activos fijos de la empresa se convierten en pérdidas. Para la empresa tener una pérdida, aunque yo dijera, ¿qué te cuesta 2 pesos? O sea, que es una pluma. ¿Sabes qué? 2.75, 3 pesos que me cuesta una pluma, es un activo, es un pasivo dentro de mi estado general del balance de la empresa, o sea que es una pérdida que yo puedo tener, porque cuando yo voy a comprar materiales, no me dicen, me vendes un lapicero, sino es, te vendo una gran cantidad de lapiceros para que el costo te pueda salir inferior a su costo de venta unitario, que eso es realmente lo que buscan las empresas en la gestión administrativa. Yo gestiono correctamente, voy a comprarte, no sé, 2 cajas de lapiceros, que cada cajita te trae, no sé, 20 lapiceros por caja, pero yo tengo que poder gestionar correctamente esos recursos. ¿Cómo?
a través de repartirlos correctamente y a través de esa función en la que el proceso de planeación, el proceso de organización, el proceso de dirección y el proceso de control entren en cada etapa de mi proyecto. Como pueden ver, lo que acabo de mencionar realmente, el proceso administrativo no solamente es para establecer un proyecto. Este proceso administrativo lo puedo aplicar en cualquier área en la que yo considere que me va a servir. Estas 4 etapas fundamentales o elementales de un proyecto, que a su vez un autor nos indica que dentro de estas 4 etapas se nos olvida una etapa muy importante. Y esa etapa importante es la etapa de la integración. Esa etapa de la integración la tienen colocada dentro de organización y dirección. ¿Por qué para algunos autores es importante la integración? Yo digo, voy a planificar, voy a organizar, pero integrar, ¿para qué me va a servir? Se te está olvidando que hay una parte importante de las empresas. ¿Quién es el pilar de las empresas? Alguien que guste participar y me diga, ¿quién considera que son el pilar de una empresa? ¿O quiénes consideran que son el pilar de su proyecto? Sin miedo, ¿eh? No hay participaciones malas. Al contrario, bienvenido a lo que ustedes compartan. Les va a servir para su participación activa. Adelante, Sara. Pues en este caso sería quien está realizando el proyecto, en este caso pues nosotros seríamos los principales. Y también si queremos o estamos en colaboración con otra persona, o con un equipo como tal, serían ellos igual. Muchas gracias, Sara. De hecho, lo dijiste correctamente. Principalmente ustedes, y segundo, mencionó una palabra, los colaboradores. Cuando visualizamos dentro de la etapa de la estructura jerárquica de una empresa, vamos a ver que existen altos mandos, mandos medios y la parte baja, que es la parte obrera. El soporte, y esto lo vemos como una estructura piramidal, por eso el organigrama o el esquema de jerarquía se denomina estructuras piramidales. Vemos que en la punta siempre se va a encontrar la que es la jerarquía máxima y la base de esa pirámide precisamente son los obreros. La parte importante de una empresa es el capital humano. Todo capital humano es importante. La etapa de integración nos indica, ok, tú vas a contratarme capital humano. ¿Quiénes van a ser los responsables de hacer cada una de estas actividades y tareas? ¿Cómo yo, gestor de proyectos, puedo definir cuál es el recurso humano que realmente requiero? Primeramente tengo que identificar qué tareas va a realizar. Una persona con conocimientos en el área administrativa. Si yo estoy reflexionando de una persona con conocimientos en el área administrativa, esto quiere decir que puede ser un administrador o en su caso puede ser un auxiliar administrativo. Pero se me olvidó que también tengo una tarea en la que voy a ocupar un diseñador gráfico, pero ¿cuál es su tarea? La tarea es una persona con conocimientos en diseño gráfico y manejo de computadoras. Un diseñador gráfico. Y así consecutivamente. Una vez que nosotros definamos correctamente la tarea, vamos a identificar quién va a ser la persona idónea. Yo digo, pero y se me olvidó. ¿Y quién me va a ayudar a hacer la limpieza cuando yo necesite? También un auxiliar de limpieza, un contador. ¿Quién va a pagar la nómina? Porque recuerden, al momento que ustedes van a contratar personal, no lo van a contratar de a gratis, le van a tener que pagar un honorario a la persona, un sueldo quincenal, y van a tener que contemplar ese recurso dentro de la suma de todos los recursos, porque para poder determinar en la gestión de proyectos cuál es la totalidad del recurso financiero, la suma se hace recursos materiales más recursos tecnológicos más recursos humanos igual a recursos financieros. O sea, que aquí nosotros para poder determinar cuál es la totalidad de recursos financieros que voy a ocupar para mi proyecto son 2 variantes o 2 vertientes. Una, la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano y adicional la temporalidad del proyecto. ¿Cuánto tiempo se voy a realizar mi proyecto? Supongamos, yo tengo que licitar internet. Recuerden que el internet no va a ser para siempre, lo van a ocupar por la obra determinada. Por eso, cuando hay proyectos que dicen proyectos por obra determinada, contratan al personal por obra determinada. Realmente no van a hacer un contrato por tiempo indeterminado. Los contratos, por ejemplo, cuando son contratos por tiempo indeterminado, es cuando el personal no tiene un tiempo para poder iniciar. O sea, son empresas que están y se mantienen activas. Dentro de los proyectos sociales vamos a determinar obras determinadas. Tiene un inicio y tiene un final. Yo determiné que el proyecto se va a elaborar 12 meses. O
sea que yo debo de contemplar los recursos para 12 meses. Yo debo de contemplar el gasto del recurso material por 12 meses, el gasto del recurso humano por 12 meses y el gasto del recurso tecnológico por 12 meses. A la sumatoria de eso voy a poder determinar a lo mejor, no sé, 20,000 pesos para la primera tarea, 30,000 pesos para la segunda tarea y así consecutivamente hasta hacer una suma. Dicen por allá, más vale que sobre ya que nos haga falta. Porque imagínense, es como cuando vamos a comprar un refresco, y de repente dices, ¿cuánto costaba el refresco? Costaba 28, pero ya subió, pero no me acuerdo cuánto. Ah, voy a llevar 30 pesos. Llego a la tienda y te dice, no, es que vale 34. ¿Qué pasa? Que va a ser doble trabajo. Van a tener que volver a estructurar esa información porque, ¿qué pasaría? Entonces yo tengo que regresar a mi casa a buscar los 5 pesos extras para volver a caminar. Es doble trabajo y al tener doble trabajo hay más gastos, hay más desgaste del personal, que es lo que realmente se evita. Evitar la duplicidad de funciones. Bien, se acabaron sus unos 30 minutitos. Vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos para darle seguimiento, por favor.